Camaradas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este podcast, video podcast, ya no sé qué sea. Yo opino podcast. Hemos regresado a desmentir, a hablar de fake news, pero no solo de fake news, sino de algo que me parece a mí más importante. Más importante que las fake news son las noticias manipuladas, porque el discurso se puede tergiversar de una manera tan interesante que hace que las noticias puedan estar a favor o en contra de algo. Entonces aquí vamos a ponernos ahora en esta nueva etapa de este video podcast a analizar las noticias, a ver cuál es el discurso de la derecha y cómo modifica la información a favor de sus intereses. Por si no se dieron cuenta, uso el lenguaje inclusivo, aquí somos muy izquierdosos, camaradas, entonces si tú vienes de la derecha, hacerte enojar, quédate, enójate un ratito, o, pues ya vete de una vez, pon el dislike, llégale, no me interesa tu opinión, muchas gracias. Y antes de comenzar, voy a prender la luz porque ya me vi que me veo muy Gasparín. Digo, al final de cuentas, esto, pues, no es un live completamente, entonces podría editarlo, pero no lo voy a hacer, lo voy a dejar así. Y ya está, ya no soy tan Gasparín, es que, híjole, a los blancos no les gusta ser prietos y a mí no me gusta verme muy blanco. Entonces, uy, me estás haciendo discriminación a la inversa. Aquí está. Pues vamos a empezar a analizar las noticias. Y vamos a empezar pues con la noticia más sonada de esta semana que acaba de pasar. La de los libros de texto gratuitos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a empezar con este video hermoso de Ricardo Anaya que me cae en las pelotas y le encanta manipular la información a su favor. Así que vamos a verlo. Ya te enteré. Lo aceleré un poquito para, pues, que sea más rápido, porque su voz, la verdad es que da flojera. Muchos se quejan de la voz del López Obrador. Imagínate este cuate como presidente, también da una hueva. ¿Ya te enteraste del desastre de los nuevos libros de texto de la SEP? Sí, ya me enteré, Ricardo Anaya, pero quiero saber tu opinión. O sea, seguro ya oíste, están llenos de ideología para meter ideas políticas en la cabeza de los niños, o sea, adoctrinar a los niños. A ver, primera cosa que tenemos que comentar. Están llenos de ideología. Noticia para Ricardo Anaya. Toda la educación, toda, está llena de ideologías. La educación postrevolucionaria hablaba bien de la revolución mexicana, hablaba bien del partido que llegó, que en ese entonces pues era el PRI viejito, ¿no? Si no mal recuerdo, su primera edición fue el PNR, si mis clases de historia no me fallan. Y todos esos libros de texto que llegaron por allá de los años 50, pues hablaban de lo positivo de la Revolución Mexicana. Hablaba posteriormente, los libros que salieron después, pues llegaron a hablar bien, por ejemplo, de Lázaro Cárdenas, porque seguían siendo editados por el PRI. Dato interesante, cuando llegó el PAN, no sé si ustedes se dieron cuenta, en especial los que son de mi generación, que los libros empezaron a hablar bien de Porfirio Díaz, en especial durante el sexenio de Felipe Calderón. Revisen los libros de texto. Es una teoría que he visto bastante. No la he podido ver desarrollada. Allá hay una tesis de licenciatura para alguien de comunicación o alguien de pedagogía. Pero justo por ese entonces se empezó por medio de documentales, de contenido educativo, a limpiar la imagen de Porfirio Díaz, porque se empezó a dar el neoporfiriato en México. Es decir, esta vieja ideología traída al siglo XXI, que era pues elevar o aplaudir a las clases altas, a lo europeizante, y pues ver como el progreso para los de arriba, que fue así el porfiriato, y esto se dio pues durante el sexenio de Felipe Calderón. Así que sí, toda la educación es comparte ciertas ideologías. Recuerden, la historia está escrita por quienes ganaron la guerra. Además de una bola de locuras como las maquetas que los quieren poner a hacer. Pero de lo Ya vamos a hablar más adelante de las maquetas, pero así que digas una locura no me que se ha parece, hablado ¿eh? muy poco y que es gravísimo, es que Es quitaron gravísimo. el libro de matemáticas. No Me encanta cómo intentan compartir este discurso. Es gravísimo. Es el fin del mundo. De verdad, es gravísimo. Vamos a ver qué pasó con el libro de estoy matemáticas. exagerando. Ya no hay libro de matemáticas. Cuando No me todo mundo sabe que las digas. oportunidades del futuro pasan porque los niños aprendan matemáticas.
Claro Fíjate, que se sí. inventaron un libro que se llama Nuestros Saberes. Y en Ok, ese a libro ver. revolvieron Ujú, algo parecido a ciencias naturales y ahí echaron unas ujú. cuantas paginitas de matemáticas. O sea, en Ok, este libro de la SEP solo hay 13 paginitas de matemáticas. 13 paginitas de matemáticas. A ver, entiendo que este libro es una especie como de ciencias. A mí me tocó llevar una materia que se llamaba Ciencias Naturales. Me parece que después cambió el nombre y bueno, ahorita está en este contenido que es el de nuestros saberes. Básicamente es un libro de ciencias y dentro de las ciencias viene el área de matemáticas. Vamos a ver más adelante cuáles son los puntos negativos y positivos de haber desaparecido un libro tal cual de matemáticas y meterlo a este libro de ciencias. Lo que sí quiero comentar, recuerdo que hace poco, esta entrevista no la vamos a ver aquí porque es muy larga, pero si usan Spotify, métanse a el podcast que tiene, bueno, recupera Carmen Aristegui su programa de CNN y lo hace un podcast en Spotify. Y ahí viene una entrevista que le hicieron a un especialista en pedagogía, que la mayoría de los que he visto que están en contra de los libros, pues son, sí hay especialistas, pero pues son, vaya, viejos rancios, ¿no? Que están a favor de la educación pues conservadora y que no ven las ventajas de esta nueva propuesta educativa. Este cuate de esta entrevista que les digo de CNN de Carmen Aristegui, pues decía que pues ya no están educando para ser profesionistas, que eso era lo más importante de la educación, crear profesionistas. Y a mí me saltó mucho y justo es también la ideología de Ricardo Anaya, crear profesionistas mediante la educación. Se piensa que el fin último de la educación es pues crear gente que trabaje. Y pues no es cierto, la educación va más allá. Necesitamos que se eduquen, sí, gente que trabaje, pero la educación también sirve pues para nuestra vida diaria. Sirve para que aprendamos a convivir entre nosotros, para conocer nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, nuestra filosofía, para hacer arte. No solamente es para crear profesionistas. Las matemáticas sí son importantes, pero más que saber cómo funcionan restas, multiplicaciones, que sí se enseña en estos libros y que es importante, no estoy diciendo que no, también es importante que reflexionemos por qué estamos usando esas matemáticas. A mi generación y seguramente a muchos de los que están viendo esto, les tocó repetir como periquitos y no reflexionar. Eso es lo que le molesta a estos personas de derecha, que estamos empezando a reflexionar o estamos haciendo hacer que reflexionen nuestros jóvenes. Ah, pero eso sí, le dedican todo un apartado a decir en los libros de texto que van a leer los niños Le que voy a hubo acelerar un poquito fraude más. electoral en el 2006 en contra de López Obrador. Que si hubo, ya se Olvídate comprobó. de si le vas a Morena, al PAN o a ningún partido. No le voy a Piensa en tus ninguno. hijos. ¿Qué crees que necesitan aprender para que les vaya bien en la vida? A pensar. ¿Matemáticas? ¿Poder hacer cuentas, pensar con lógica? Sí, pensar ¿O con este rollo lógica. ideológico de López Obrador de que le También. hicieron un fraude electoral en el 2006? También porque es parte de la historia moderna de México. ¿Ok? El fraude del 2006 es parte de la historia moderna de México. Hay pruebas de que se hizo un fraude. Entonces sería cuestión de revisar a detalle cómo se enseña, porque obviamente este cuate lo está pintando como lo peor del mundo, pero pues al final de cuentas, el hecho de que haya existido un sector de la población que lo haya visto como un fraude y que incluso hubo un plantón y todo lo que se vivió en el 2006, es importante aprenderlo porque es parte de la historia política moderna. A ver, los adultos podemos discutir, podemos discrepar sobre política. Eso es normal, es válido. Lo que no se vale Es otro problema que tienen los derechairos, por así llamarlos, o los derechosos. Piensan que los niños son tontos, que los niños no pueden ejercer este ejercicio de razonar lo que se les está enseñando. O sea, piensan que solo van a absorber la información y ya. Pero justo este tipo de libros que si bien uno pensaría que se los están abriendo a una generación muy pequeña, creo que también es importante que desde pequeñas edades pues aprendan a reflexionar y a debatir lo que sucede con la política y con la historia de nuestro país. Entonces, no, la política no es solo de adultos, Ricardo Anaya. La política es de todos, todas y aunque les duela, todes. es usar los libros de texto para meter nuestras ideas políticas en la cabeza de los niños. Bueno, y además de que solo hay 13 paginitas de matemáticas, tan llenas de El errores, fin del porque mundo. no
Como si los niños no pudieran extraer lo que aprenden en estos libros y ponerse a hacer ejercicios en Les sus parece cuadernos. importante. Cosas tan tontas como confundir un triángulo isósceles con un escaleno. Algo así importante, hay muchos errores, pero recordemos que estos libros se filtraron precisamente porque estaban en un proceso de ¿En revisión. qué perversa cabeza cabe quitar las matemáticas y meter rollos para ideologizar a los niños? O sea, no basta con que los adultos estemos divididos. Ahora también hay que dividir a los niños. Y eso también es súper importante. A ver, Ricardo Anaya, los adultos siempre hemos estado divididos en términos políticos. Desde que México es una nación independiente y quedaron conservadores españoles y mestizos, desde ese momento hasta más recientemente, desde el Porfiriato y desde la Revolución Mexicana, estamos divididos. Porque después de la Revolución se mantuvieron personas con pensamiento conservador. Léanse La ciudad más transparente de Carlos Fuentes. Hay una parte donde un personaje va con su hijo y le dice "Es que esto antes era hermoso. Aquí vivíamos en la ciudad de los palacios". Extrañaban muchas personas a este México, pues que en apariencia era muy hermoso, en apariencia era muy rico, pero pues que tenía un nivel de analfabetismo terrible, que tenía un nivel de pobreza terrible. Y es lo mismo que está pasando actualmente, ¿no? Hay una canción de Natalia Lafourcade en el 2000, justo en el 2000, épocas del panismo, existían divisiones entre panistas, priistas, perredistas. Que no les vengan con el cuento de que López Obrador está dividiendo a México. El país siempre ha estado dividido y también lo vamos a ver más adelante. Con nuestros problemas políticos. Fíjate, tristemente, quitar las matemáticas Otra vez, les va a tristemente, hacer a todo es nuestros niños y horrible. niñas un daño que no se va a notar ahorita. Ay, Se no. va a notar en las décadas por venir. Porque las matemáticas son la base de casi cualquier carrera. Por supuesto que son la base de... No desaparecieron las matemáticas, ¿eh? Y él mismo lo dijo. Sí se están aplicando. Hay 13 páginas dedicadas a las matemáticas. Les puede parecer poco, pero insisto, es trabajo del docente como guía enseñarles pensamiento matemático, operaciones y eso llevarlo a papel. Y un maestro de primaria considero yo que tiene las habilidades suficientes como para inventarse sumas y que los niños reflexionen cómo hacer esas sumas y pasarlas hacia el pizarrón o al papel. Yo me acuerdo de mis libros de matemáticas llenas y llenas y llenas y llenas de ejercicios de repetición, de repetición. ¿En qué momento reflexionas sobre eso? de la ciencia, de la tecnología, de las ingenierías, pero también de las ciencias sociales. O sea, ¿qué va a pasar cuando estos niños, educados con libros de texto llenos de ideología sin matemáticas, se enfrenten a un mundo revolucionado, Manipulación, sí hay dominado por la matemáticas. inteligencia artificial, en el que la ciencia y la tecnología van a ser simplemente imprescindibles? Entonces, lo que le están quitando a los niños no es un libro de texto, es la posibilidad de un futuro mejor. No se vale hacerle esto a la niñez. Recordemos que México es multicultural, recordemos que en México hay diferentes clases sociales. Si bien es cierto que las tecnologías se acercan, que las inteligencias artificiales se acercan, no todos las van a usar para su campo laboral y es algo que se puede aprender a futuro. Porque pues tomemos en cuenta que muchas de esas tecnologías no existían cuando, por ejemplo, nosotros aprendimos en la escuela y las tuvimos que aprender mayores. Incluso, pues yo me atrevería a decir, por ejemplo, en mi área, que es la escritura, que es la literatura, son las humanidades y las ciencias sociales, tenemos libros o más bien tenemos tecnologías como el ChatGPT. Yo no crecí aprendiendo a usar ChatGPT. Otra vez, problemas técnicos con la luz, ya saben. Mientras los dejo con Ricardo Anaya. Esto es peor que el aeropuerto vacío o la refinería que no refina, porque no tiene solución. Porque un año perdido en la educación ya no se puede recuperar. Y súmale que ni siquiera han podido reincorporar el sistema educativo a los millones. Bueno, ya vámonos con otro porque este cuate ya empezó con sus adoctrinamientos e ideologías políticas. Me encanta cómo siempre sacan lo mismo, la refinería que no refina. Cuando empieza a refinar, pues vamos a ver qué nuevo discurso se avientan, ¿no? Porque para ellos esa refinería nunca se iba a acabar y se acabó. El aeropuerto nunca se iba a acabar y se acabó. Nos iban a vacunar hasta el año 3000 y cacho. Nos vacunaron hace ya 2, 3 años. Así son estos cuates. Pero bueno. Esta noche en Hechos. Estos que también han sido muy polémicos criticando los libros de texto. Vamos a ver qué dice Javier en la Torre. Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que está con nosotros.
Me encanta su hashtag. Con los niños, no. ¿Por qué? Porque es un discurso social, pues, muy facilón. Pensar que nos estamos metiendo con, o que desde la política de izquierda se están metiendo con la mente de personas que están en desarrollo, pues es el fin del mundo. Con los niños, no. Es el fin del mundo para, pues, TV Azteca. Claro, cuando sacan sus novelas con, hablando de temas para adultos en horario estelar, cuando modifican la realidad a favor de sus telenovelas, o cuando modifican las noticias a favor de lo que ellos quieren, ahí no se están metiendo con las infancias, ¿verdad? Pero bueno. Nosotros ya esta noche vamos a iniciar con un asunto muy Libros serio. Los comunistas. libros de No texto que la digas. Secretaría de Educación Pública quiere distribuir. Estamos muy lentos, ¿verdad? También Javier Alatorre habla lentito, vámonos Para rápido. el próximo ciclo escolar. Es un asunto serio, Ajá. porque México Es está muy en serio. peligro por un virus que se creía erradicado, el virus comunista. Su Me encanta. Un virus que se creía erradicado. El virus comunista. Creo que sobra platicarles de todas las noticias que se recuperaron en las últimas fechas, de cómo los conservadores posrevolucionarios también estaban en contra de los libros comunistas de texto. Que este discurso de asustar con el comunismo es algo que tenemos desde la Guerra Fría, ¿no? Vayan a ver Oppenheimer, muy buena película, que habla bastante sobre esto. Bueno, ya lo mismo, México y el mundo es plural en términos de pensamiento. Los libros no son comunistas, por Dios, no existan nada, no enseñan hasta el momento, hasta donde yo me he enterado, nada que tenga que ver con comunismo. resurgimiento está en la educación comunista que la Secretaría de Educación Pública busca imponer a las niñas y a los niños de México. Estamos ante una conspiración fraguada por comunistas trasnochados, como el director de ¡Ay, la imagen! No había visto esta nota. Su Photoshop. Oh, por Dios, Marx de fondo. O sea, esto es lo más 1980 que pude haber visto en mi vida. O sea, por Dios, con las noticias de México. Están para dar risa estos materiales güeyes. educativos de la SEP, Marx Arriaga, y el subsecretario Luciano Concheiro. El Marx mexicano sin Marx incluso trajo de Venezuela al exfuncionario chavista Sadi Arturo Loaiza. Los manuales que van a utilizar los maestros es otro tema también serio. Los manuales que se van a utilizar para la educación, que van a utilizar los maestros para la educación de los niños, están en contra de la libertad. Buscan convertirlos en esclavos sumisos de una dictadura comunista. Son las guías de la educación comunista. ¿Quién le escribió este discurso a Javier Latorre? No puede ser posible. O sea, este es un discurso del güey más conservador de Norteamérica durante los años 80. ¿Qué pretenden? Que los niños no lean, no aprendan matemáticas, lógica, ciencias, ética o historia sin distorsiones. A ver, sin distorsiones. Ok, perdón, voy a dejar las notas un poquito más porque vuelvo a lo mismo. O sea, sí se les enseña todo eso, ¿eh? Sí se les va a enseñar. No quieren que sean mejores, que seamos mejores. El objetivo de estos comunistas es que los negocios, hasta los más básicos, hicieron una tabla. Es que estos güeyes parecen un programa de los chiste. changarros, sean mal vistos. Los comunistas promueven en las guías para los maestros el desprecio al trabajo. A ver, atacan a los comerciantes, a las pequeñas empresas y a los changarros. Vuelvo a lo mismo, insisto, debería de leer completo los libros. Evidentemente no lo he hecho porque son bastantes materiales. Dudo que vaya por ahí la tirada, la verdad. Si les gusta este video podemos analizar libro por libro, pero yo dudo que vaya por ahí la tirada. Una vez más, seguramente están manipulando la información. Atenta contra la religión y la unidad familiar. A ver, les recuerdo que la educación es laica. Seguramente eso es lo que dicen los libros de texto, que la educación es laica. ¿Y eso dónde atenta? Contra la religión y la unidad familiar. Porque habla de las diferentes familias cuando vivimos en un país donde, pues, la mayoría de los padres se van por los cigarros, no regresan, y tenemos familias monoparentales, y hay niños que se enfrentan al bullying y la discriminación en las escuelas, porque se les enseña, en general, que las familias normales tienen que ser papá y mamá. Y cuando llegan niños que son solo papá, que son solo mamá, o que son niños con abuelos, se les discrimina, se les hace burla. Ellos mismos emocionalmente crecen con muchas carencias emocionales porque no se normalizan las diferentes familias. Ya no hablemos de temas LGBT, si no se quieren enojar los de chairos que estén viendo esto. Ya no hablemos de LGBT. Hablemos de este tipo de familias que no dejan de ser familias, dentro de lo que podríamos decir
tradicional, pero que al final de cuentas, pues son, ¿cómo decirlo? Son eh, familias mexicanas, familias de nuestra cotidianidad. Tengo que hacer una pequeña pausa. Regresamos del error técnico y aquí todo se queda. Aquí todo se queda. Pero bueno, ya, yo creo que ya a estas alturas ya vieron el drama de Javier Alatorre esta noche en Hechos. Pero vamos a ver este pequeño clip de los errores en los libros de texto gratuito. Porque hay algo que sí les tengo que dar a favor a estos derechosos. Sí hay errores en los libros, no los podemos negar de ningún lado. A ver, noticias de última hora. En todos los libros de la editorial que sea, ya sea de educación o ya sean libros de entretenimiento o libros filosóficos, de lo que quieran, es decir, libros de texto, ya sea de la industria privada o pública, pero no solo ese tipo de libros, sino cualquier libro que ustedes les den en la mano, probablemente se escapó por ahí eh, alguna palabra mal escrita. Probablemente se escapó por ahí alguna palabra o frase mal redactada. Y probablemente, si son libros que hablan de fechas históricas, se escapó por ahí alguna fecha mal planteada. Les recomiendo vayan a revisar algún libro que tengan en el librero y seguramente en ese libro va a decir edición número tal, edición número tal. Aquí yo tengo uno, aprovechando que estamos aquí en el chismecito. Vamos a ver, es La estructura ausente, una introducción a la semiótica de Humberto Eco y es sobre filosofía. Aquí tenemos que esta es la segunda edición que se hizo 10 años después de la primera edición. Son poquitas ediciones en general. Buena noticia, ¿no? Pero probablemente muchas veces es porque se encuentran este tipo de errores. Hay errores más garrafales, a mi parecer, que otros, también es cierto. Pero lo curioso es que ahorita están tan clavados en encontrar los errores. Estas personas no están interesadas en el error del libro. Lo que están interesados es en encontrar peros para poderlo criticar. Insisto, seguramente ustedes no se acuerdan, pero lo más probable es que en alguno de sus libros de texto, ya sea si estuvieran en escuela pública o privada, venía con algún error. Yo me acuerdo que en mi libro de matemáticas había por ahí una operación, si no mal recuerdo, de mi libro de quinto de primaria. Y me acuerdo muy bien porque era una operación que estaba mal escrita, mal resuelta. Y le argumentábamos al profesor que estaba mal. Cuando se la fuimos a entregar, él insistía que no, porque en su libro decía otra cosa. Hasta que todo el grupo se lo dijo, él se tomó el tiempo de hacer la operación, de revisar bien y darse cuenta que en efecto estaba mal. Y por el momento, pues todos sacamos nuestro cerote en la tarea, ¿verdad? Por hacer mal la operación. Y les estoy hablando de que era el sexenio de Fox, si no mal recuerdo. Entonces, todos los libros vienen con errores. Insisto, hay unos más garrafales que otros. Tengo entendido que están a tiempo de echar para atrás esos errores. Los problemas no son los errores ortográficos. Los problemas no son los errores de fechas. Y no es que los libros estén ni mal hechos ni mal revisados. Es que en esta labor de la edición, esos errores se llegan a escapar. Siempre, siempre. Seas privada o pública, siempre se van a escapar. De niños podrían llegar a las aulas con un problema. Los libros de texto gratuitos que la Secretaría de Educación Pública diseñó y en algunos estados como Guanajuato incluso ya entregó, fueron cuestionados por especialistas, académicos, docentes, padres y madres de familia por su contenido. De acuerdo con el Centro Vuelvo a lo mismo, muchos padres y docentes que están criticando estos libros son de de afinidades a Investigación y la Estudios derecha. Avanzados, el CIMBESTAP, los libros de texto tienen errores, llegan a ser discriminatorios y evitan una gran cantidad de temas en asignaturas como matemáticas y hay reportes hasta de plagio de textos y la omisión de citas en estos de acuerdo a la investigadora Alma Maldonado. A ver, ya vieron que su discurso de que los libros son inclusivos en exceso y que por eso son comunistas, ya no les funcionó. Entonces ahora resulta lo contrario.
ahora ya no son inclusivos, ahora son Expertos discriminatorios, advierten que que no no se se ahonda en entiende. el razonamiento lógico de las matemáticas y que este es una parte fundamental para el desarrollo, ya que de las 222 páginas que contenían ediciones anteriores, la nueva solo tiene 11. Además, hay una clara reducción de contenidos relacionados con ciencias naturales, lectura y escritura. Informaron también que para secundaria las y los profesores antes podían escoger entre 10 y 16 títulos para que las y los adolescentes leyeran. Ahora con los libros de texto nuevo solo hay 2 libros de referencia, es decir, no hay acceso a la diversidad. Por ejemplo, en una de las páginas de Honestamente, no sé cómo funciona este sistema. Yo llegué a dar clases en escuela privada. También me daban un catálogo muy limitado de los libros que podían leer los alumnos. De hecho, era un libro por periodo. Es decir, que si veíamos romanticismo, solo me daban un libro. Si veíamos, ¿qué les gusta? Edad media, solo me daban una opción. Si veíamos, boom latinoamericano, solo me daban una opción. Porque la escuela tenía un convenio con una editorial privada y esa editorial privada le dio una lista de libros y solo me daban una opción por periodo. Tengo un amigo que dio clases en pública y por lo que tengo entendido, y esto ya es como más de mi entendimiento, el material que le daban era sugerencia y él podía elegir qué libros de todos los existentes en la historia de la literatura le solicitaba a sus alumnos. Y muchas veces, obviamente, al ser educación pública, tenía que tomar en cuenta la dificultad de acceso de estos libros, es decir, el costo o si era posible brindárselos de forma gratuita. Entonces, seguramente estos 2 libros que están son sugerencias, pero seguramente también el maestro tiene la libertad de pedirle a los alumnos que lean lo que él quiera, como facilitador educativo, a diferencia incluso de la privada, que insisto, a mí me limitaban más que mi compañero que trabajaba en la pública. del libro Múltiples lenguajes del primer grado, hay un poema en el cual se lee ser rengo, negro, tuerto y tener voz de metal. A ver, el poema es de Edith Vera, una poeta, aquí tengo su ficha, una poeta que escribía mucha literatura para niños y niñas. Ok, entonces se ve que, porque esta poeta no es muy conocida que digamos, al menos no de este lado del mundo, aquí en México. Es una poeta bastante contemporánea, es de la última mitad del siglo XX. Se ve que al poder encontrar esta poeta, quien escribió ese apartado del libro fue alguien que sabía de literatura. En términos pedagógicos, ok, si estamos luchando en contra de la discriminación y demás, ya sabemos, el tiempo pasado era un tanto, ¿cómo decirlo de forma que las redes no me censuren? Ya vamos a decirlo como es, racista, ¿no? El tiempo pasado fue algo racista sin darse cuenta. Probablemente este es uno de esos ejemplos, a lo mejor sí pudieron haber cuidado algo ahí, pero creo que el objetivo, que obviamente está tergiversando ADN 40, no es que el niño aprenda estas palabras, es que aprenda la estructura poética que se está presentando aquí, que es la de crear figuras con las palabras. Se está creando un barquito bien bonito. ¿Ok? Entonces, y aparte, ser rengo negro y tuerto y tener voz de metal. A ver, noticias para las personas de ADN 40. Podemos ver que está en la parte de abajo del barco. Y si lo ligamos con la estructura poética, y estoy haciendo un análisis súper rapidísimo, está haciendo una metáfora probablemente con no la persona, sino con el objeto, con voz de metal, con ciertas características que podríamos asociar a persona marinero que está arriba en la cubierta, pero pues más bien se está refiriendo probablemente al barco. Yo sé que es muy complejo para las personas que escribieron esta nota. Es un poema debatible, pero no me parece del tanto erróneo. Frase que podría fortalecer estigmas y estereotipos, además de ser discriminatorio. En una de las introducciones aparece que los libros están hechos por docenas de maestros y maestras ilustradoras e ilustradores de todo el país. Sin embargo, se utilizan gráficos gratuitos que se encuentran en internet, sin siquiera dar crédito. A ver, ojo, también lo mismo. Todos los libros de texto, privada y pública, están utilizando imágenes de librerías. Y muchas veces también son librerías gratuitas en los libros,
de la privada, de libros que tienes que pagar. Me acuerdo que una vez precisamente en mi clase de inglés que tuve que tomar de una escuela aparte de la escuela donde tomaba pues mis clases regulares, apareció una foto que me salió en el libro de inglés de la escuela privada y en mi libro de historia, si no mal recuerdo, o de ciencias sociales, algo así. Usan bancos de imágenes todos los libros, todos, absolutamente todos. Todos estos libros de texto. Muchas veces sí son librerías pago, pero son librerías de pago bajo, precisamente para ahorrarse unos billetes. O en efecto, los toman de librerías gratuitas para ahorrarse un cambio. Y estas librerías gratuitas, ojo, porque ahorita van a decir que no dan créditos. Muchas veces estas librerías gratuitas te dan la autorización de utilizar la imagen sin dar créditos, ¿eh? Crédito del sitio. Hasta el momento, una jueza federal dio plazo a la SEP para que los libros sean rediseñados y sometidos a una consulta por especialistas y estados antes de su distribución previa al comienzo del nuevo ciclo escolar. Ok, pues ya hablan de esta restricción de la SEP, de los jueces, perdón, súper, ya saben que los jueces súper corruptos. Vámonos a ver qué dice la Vox Populi de la crítica a estos libros de texto. Empezamos con una mujerona, una extraordinaria física, Julieta Fierro Gosman, que precisamente está criticando esta lámina que vimos en la noticia. Dice, gracias por sugerencias. Por ejemplo, esto es como un hilo de un post que hizo sobre los mismos libros, donde decía que tenía errores y que no lo podía creer, ¿no? Que tuviera errores. Por ejemplo, si ven las barras de la izquierda, no se entienden a qué corresponden. Si ven sobre la gráfica inferior, falta el naranja. Si es sobre planetas, Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso. Ojalá sea una falsa noticia y no venga de la SEP. Si viene de la SEP, no lo hizo la SEP. La gráfica es confusa. Sí tuvo que haber labor de las personas que revisaban esto de verificar que la información estuviera clara. Son tropezones que se pueden dar a simple vista si yo no soy especialista. Yo no me daría cuenta, la verdad. O sea, tendría que leerlo a detalle para ver que esto está mal hecho. Sin embargo, es algo que se puede modificar, que ya sabemos que es de una librería de imagen y que no fue algo que hicieron los especialistas. Y ojo, Julieta está diciendo que la información es confusa y al estar mal estructurada, incluso puede llegar a entenderse como que están dando información errónea. Pero en ningún momento dice, a ver, y vuelvo a aclarar, la información es confusa y al ser confusa se malinterpreta. En ningún momento dice que esté mal la información. ¿Ok? Hay información como dice, Venus estaría compuesto de hidrógeno y es rocoso. Y nos dice precisamente que es información que es confusa en todo esto. Yo me acuerdo también, vuelvo a mis anécdotas personales, en mis libros de texto, y justo viéndola ahorita me acordé, Venus y Júpiter estaban al revés, en mi libro de texto, del 2005 más o menos, 2004. Y las personas más grandes les preguntaría si en los noticieros vieron a la gente quejándose de eso, porque la queja no es eso, la queja es política. Se puede corregir todo esto, pero ese no es el problema, ¿verdad? Ah, mi favorito. Bueno, aquí pues vayan a seguir a Gabriela mejor, más fácil, no nos vamos a encasillar en esto. Es de un cuento, precisamente, donde escrito por una niña, y era lo que hablábamos más atrás, sobre que están dividiendo al país. El país ya estaba dividido, este cuento lo escribió una niña en el 2015, gobierno de Enrique Peña Nieto, y habla precisamente de lo que ella vivía, la discriminación por hablar su lengua indígena, por ser una niña mepa. ¿Ok? Ya de este cuento ya se habló mucho, ya no tenemos que andar, pero pues vamos con mi titero favorito, Chumel Torres. El texto dice: la matanza del 2 de octubre fue un acto de barbarie, un crimen de Estado con una respuesta a un movimiento estudiantil que estaba solicitando pacíficamente resoluciones de carácter democrático. La Voz Popular señaló que los cuerpos de los estudiantes asesinados fueron alineados en un hangar de la sección militar del aeropuerto. Después fueron llevados la noche del 2 de octubre en un avión militar y arrojados en el Golfo de México.
Y Chumel, con su comedia facilona de siempre, escribe: este es el libro de quinto año de primaria. Fuente, créeme, güey, son unos gusanos. Chumel Torres, yo sé que no lees mucho. Te recomiendo La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, que está escrita y habla sobre los excesos del 68 desde la Vox Populi o la Voz Popular. Sé que eres una persona que no se informa a pesar de que das las noticias, pero te quiero recomendar este documental Masacre de Tlatelolco 2 de octubre. Está en YouTube, aquí está la fuente, Privados de los 80s. Este documental yo lo vi en Discovery Channel. Sin embargo, lo subieron sin las marcas de agua ni nada, pero pues precisamente es un documental que rescata la Vox Populi de los testigos del 68. Mucho de lo acontecido en 1968, lo que sabemos hoy día es gracias a la Vox Populi. ¿Por qué? Porque obviamente el oficialismo no nos iba a decir qué pasó. Y por eso, y eso también es muy importante, se señala aquí en el libro que es la voz popular, que no lo reportó ningún periódico, que no son datos oficiales, que es la voz popular. Y uno como docente le tiene que explicar a los alumnos que la voz popular es una fuente no confiable, sin embargo, que sirve para ciertas áreas especializadas. Una de ellas, el periodismo. Periodismo que cuando te conviene ejerces y cuando no te conviene eres nada más un comediante, Chumel Torres, ¿verdad? En este caso, eres el comediante, me imagino, güey. Porque si fueras un periodista y un periodista respetable, sabrías que este párrafo es completamente válido y que hay documentos periodísticos que rescatan esto que se está diciendo de la voz popular, de los cuerpos que fueron arrojados desde un avión. Y aquí está el documental, ya te recomendé el libro de Elena Poniatowska. Y aquí está el documental, La masacre del 2 de octubre del 68. Y hay un montón de documentales más. Hay unos aquí de Canal 11. Nada más buscas México 68 documental. Yo lo escribí mal, pero ve, aún así me salió. Hay uno de tus amigos de ADN 40. Yo te recomendaría más los de Canal 11. Los de la BBC, aquí hay otro. Y seguramente ahí no están tus fuentes de los deseos, mi hermano. Como tú dices, o tu fuente, créeme, güey. Aquí están los testimonios de quienes vivieron esa noche. Y que si tú fueras un periodista de verdad, sabrías que son completamente válidos. Vámonos a otro análisis súper profundo de esta persona que me ha salido muchas veces en Twitter, que se ve que apoya bastante a la derecha. Hace un análisis súper profundo de este libro de primer grado y dice: el libro es de proyectos del aula de primer grado. Páginas 21, 22 y 23. Según los genios expertos de la 4T, el niño de 5 o 6 años debe saber las letras de su nombre, ser capaz de identificarlo, y además de eso debe leer, aunque todavía no sepa, un planificador, así sin más, y copiar, aunque todavía no sepa, dicho planificador en su libreta. A ver. A ella seguramente no le tocó porque por la foto que veo es más o menos de mi edad. Pero a mí me tocó aprender a leer y escribir, sí, en mi primer año de primaria, segundo, primero, más o menos. Seguramente ella también. La educación actual ya invita a los niños a aprender a identificar el ABC desde el preescolar. Entonces ya identifica de lo que se está quejando esta persona, las letras de su nombre, ya las identifica, ya sabe cuál es el ABC. Ahora vamos a ver lo que dice el libro, porque ella está tergiversando como todos los derechistas, como todos, esos que se quejan del presidente porque siempre dice tengo otros datos y que dicen que los chairos hacen maromas o hacemos maromas, ellos deberían irse a las Olimpiadas porque son los maromeros número 1. Vamos a ver qué dice el libro. En forma colaborativa, comenten con su maestro las actividades que realizarán en aventura de aprendizaje para elaborar su nombrario. Lean el siguiente planificador y cópienlo en su cuaderno.
colaborativo. Y los niños van a leer con el clásico. Organización, ya sabes, ¿no? Ay, los niños todavía no saben leer. Sí, ya con el nuevo programa de estudios, los niños ya llegan con nociones. No son palabras complejas, entonces pueden intentar ejercer sus primeros ejercicios de lectura con esto. Organización de collage por orden alfabético. Ya dijimos también, ya saben, el ABC. Y es colaborativo y con ayuda del maestro. Es decir, que el maestro les va a ayudar a hacer el ABC. Elaboración de su primer borrador e intercambio del primer borrador. Y ahí pone la información que tienen que poner. No es información compleja y son ayudados del maestro. Mi nombre completo, si no mal recuerdo, lo aprendí a escribir en primero de primaria. Igual que muchos de nosotros, ¿eh? No soy ningún niño prodigio ni nada. Y ahora sí, de manera individual, considerando los aportes de tus compañeros, completa tu información con el siguiente esquema. El significado de mi nombre. Me llamo, significa, me lo puso, me gusta, ¿por qué? No les están pidiendo información compleja. Me llamo Juan. Significa, guerrero. Me gusta porque es bonito, suena bonito. Nada más les piden 2 líneas. Lo pueden describir en una palabra. Me lo puso mamá, papá, tía, hermano. Ya. Ahí está lo complejo. Ahí está lo complejo. Para Gloria, Alfa y Omega. Eso no lo pueden hacer los niños de primero, según ella. Digo, no sé, según ella, hasta cuándo aprendan a leer y escribir, porque aparte si está en la página 21, 22 y 23, ya el curso ya avanzó un poco. Entonces, pues sí, eso no sé en qué momento ella quiera que aprendan a leer y escribir, si de primaria ya vienen con nociones del ABC. Y yo creo que los primeros bimestres del primaria ya aprenden a escribir Juan, bonito, me gusta, me gusta porque es bonito, significa guerrero y me lo puso mi mamá. Y ya. No es tan complejo, Gloria Alfa. A lo mejor es más complejo analizar un libro de primaria. Pero bueno. Este ya no lo podemos ver, está muy largo, ya se está alargando mucho el video, vayan a verla, me interesa mucho, los libros de texto no son comunistas, reflejan un cambio cultural, es con una excelentísima lingüista, Violeta Vázquez Rojas, no es Gloria Alfa Omega la que acabamos de ver, esta persona tiene un doctorado en lingüística, respeto y honor a quien honor merece, vayan a escuchar su voz, por favor. Aquí también digo, estos yo son a las personas a las que escucho. No escucho a Loret de Mola. No escucho a Javier Alatorre. Este cuate estudió matemáticas y tiene estudios de matemáticas y elogia los libros de matemáticas de la SEP. Estas son las voces que yo escucho. No me importa si es de un video de TikTok. Eso es lo que no me importa. Lo que me importa son sus credenciales, porque tenemos a muchos Lorets y muchos Javier Alatorres en la televisión desinformando. Prefiero meterme a TikTok y obviamente escuchar primero qué credencial tiene la persona que está hablando y luego que esa persona, que sé que tiene una buena credencial, me explique. Pero bueno, es que, ¿por qué viene la polémica de los libros de texto? La polémica no viene, ya les dije, porque les interese que los niños aprendan. No les interesa, no les interesó en los últimos 30 años, no les interesa ahorita, porque los libros siempre han salido con errores. El cártel del papel. 3 meses después de que López Obrador asumiera como presidente de México, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos informó que en conjunto con los talleres gráficos trabaja a marchas forzadas en la elaboración de paquetes escolares para el ciclo que iniciaría en agosto del 2019. Sin embargo, en abril de ese año, el presidente difundió que un grupo de empresas proveedoras de papel formó un bloque para ofrecer al gobierno un precio más elevado por el producto con el que se elaboraban los libros de texto. En la época del porfiriato, Porfirio Díaz decía que había libertad de expresión y que dejaba que hubieran periódicos alternativos. Sin embargo, el gobierno se encargaba de la distribución de papel. Y ese papel no llegaba a estos periódicos alternativos. Entonces, Porfirio Díaz se podía alzar el cuello diciendo que había libertad de expresión en su gobierno. Pero esa libertad de expresión no se podía difundir por la falta de papel. Lo mismo pasa con estas personas.
Ellos van a proporcionar el papel al gobierno siempre y cuando paguen lo que ellos quieren. Eso es lo que les molesta. Por eso ahora hay una guerra. Esta es nota de expansión política. Hay también la misma nota, la misma información en Nación 321, dos fuentes diferentes. Lo mismo, el cártel de papel. Aquí te explican completo qué es lo que está pasando. Pero pues, la voz se la voy a pasar al gran camaleón con K. Puede tener retractores, puede tener simpatizantes este cuate, pero es muy interesante lo que dice en este video. Los millones de por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto. Las editoriales no se llevaron 100 millones de pesos ni 500 millones de pesos, sino 1.500 millones de pesos. Ahí está la molestia. ¿Y quiénes participan en esta secuestro a la educación que quisieron hacer las editoriales? Y Editorial Santillana era el que más se llevaba de la edición de libros, 281.9 millones de pesos. Editoriales ¿Y por qué nos Santillana interesa? pertenece a Grupo Prisa. Y el negocio de Santillana aporta a Grupo Prisa más del 60% de sus ingresos totales. Santillana, Grupo Prisa. Y Grupo Prisa, ¿Y qué pasa junto con con ellos? TV Azteca, llegaron a un acuerdo comercial para comercializar publicidad. Ahora ya sabes por qué TV Azteca está en contra de los libros de texto. Y ahora también lo saben ustedes. Esa fue nuestra nota principal del día de hoy. Vámonos con una nota un poquito más corta para cerrar nuestro acumulado de noticias, camaradas. Xóchitl Gálvez, la estrella de la derecha, la persona que va a vencer a los maleantes de Morena y a Xóchitl López. Gálvez, la aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, ella consideró que la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, pues ha fracasado. Que ojo, ya hemos hablado o ya se ha hablado muchísimo de que la estrategia no es literal abrazos no balosos, ¿eh? Es una estrategia que busca pacificar al país desde una estrategia Sugirió pacifista. que se deberían retomar las medidas que implementó el sexenio de Felipe Calderón por ser exitosas, así las calificó. Así lo escucharon. ¿No les quedó claro? Lo volvemos a escuchar. En Al otra criticar la nota. estrategia de seguridad implementada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez, aspirante presidencial del Frente Amplio por México, aseguró que está trabajando en un plan que retomaría algunas experiencias exitosas del sexenio del exmandatario panista Felipe Calderón Hinojosa. Así es, la persona que nos llevó a la guerra contra el narco, esa es la estrategia que quiere recuperar Xóchitl Gálvez. ¿Ya nos enojamos? ¿Nos enojamos o no nos enojamos, camaradas? Del lado de la oposición, Y si no creen, si creen que estamos tergiversando la información, que eso no fue lo que dijo, vamos a ver textualmente qué es lo que dijo. parte de la estrategia de venta de droga y alcohol ilegal. De entrada, aquí no va a haber abrazos. O sea, eso sí lo dejo clara y sí tiene que haber una estrategia bien pensada. Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. Obviamente creo que lo que más se le critica a Calderón es la rapidez con la que quiso enfrentar sin tener la estrategia terminada. Nos pasó lo mismo con este gobierno y la consecuencia es que este gobierno tiene 160,000 personas asesinadas. Y por más que nos quiera comparar con la incidencia delictiva pasada, pues no hay manera. Santiago Krill dejará la presidencia. Calderón no se precipitó con su estrategia, no tuvo estrategia. Y eso fue lo que nos ha traído. Y muchas gentes, bueno, es válido, les tengo noticias, es válido, pero muchas personas se quejan de que nos la pasamos repitiendo. Es que los gobiernos anteriores, es que AMLO se la pasa diciendo que los gobiernos anteriores. Es importante que sepamos qué pasó en los gobiernos anteriores. ¿Por qué? No es para repetir una cantaleta y demás. Es para saber, así como los de la derecha quieren venirnos a decir, es que López está dividiendo el país. No. López, hay que irnos a la historia nacional. El país está dividido desde Porfirio Díaz. Esta división se reforzó durante el panismo de Fox y Calderón. El país ya estaba dividido y por eso es importante conocer la historia reciente de México. Pasa lo mismo con esto. Yo tuve alumnos que me decían, bueno, es que el actual presidente no nos gusta cómo gobierna y es normal, en especial para los jóvenes. No les va a gustar cómo gobierna y López Obrador no es perfecto. Entonces estos jóvenes me decían, bueno, a lo mejor pues el PAN sería una buena alternativa, ¿no? Putz, ¿qué? ¿Qué me estás queriendo decir? Eran chavos pues pro LGBT, con una ideología progresista que no se adaptaba a la ideología del PAN. Pero pensaban que era una alternativa porque era la oposición a AMLO.
Yo les dije, investiguen, investigaron y se dieron cuenta del error en sus palabras, pero precisamente por eso hay que ser conscientes del daño que hizo Calderón y que al parecer Xochitl pues no es consciente. Pero pues vamos a las rapiditas. Vamos a echarnos un rapidín de noticias comentadas. Noticia número 1. ¿Se acuerdan de Julieta Fierro? Esta excelente científica física. Bueno, pues resulta que... Hola, soy Julieta Fierro, astrónoma, y les Perdón, quiero hablar adelante. bien de Claudia Sheinbaum. Así Yo la es. conocí cuando era Así estudiante es. activista y luchaba con... Julieta Fierro apoya a Claudia Sheinbaum. Pero ¿cómo puede ser posible si estaba criticando los libros de texto? Es que eso es lo que piensa mal la oposición. Que los que somos de izquierda no criticamos el gobierno de AMLO, que lo vemos como un mesías que vino a rescatar al país. No, al contrario, somos los más críticos a este gobierno. Por eso lo apoyamos, porque vemos los pros y los contras, así como somos críticos de los otros gobiernos, del panismo, del priismo, y vemos sus pros y sus contras, y por eso pues no los apoyamos. Nosotros no nos compramos la cantaleta del güey que vino a destruir a México, ni tampoco nos compramos la cantaleta del Salvador de México. Así como Julieta Fierro, podemos criticar y apoyar. ¿Qué otras noticias de la semana tenemos? La noticia de Níger. Esta la quiero dejar para un programa un poquito más comentado. Algo de lo que también no nos hablan los de derecha del país. Pues resulta que Níger se hartó de los abusos de Estados Unidos y Francia. Les robaban todo el litio y pues dijeron, no voy a dejar que nos exploten más. Se levantó en armas y llegó un gobierno que cerró pues el robo de litio literalmente que estaba haciendo Francia a Níger. ¿Y qué hizo Níger? ¿Y qué hizo Francia y qué hizo Estados Unidos? Detuvo su ayuda humanitaria, porque la ayuda humanitaria no es una ayuda humanitaria, es una moneda de cambio para estar sometido a los intereses de los países extranjeros. Y de esto no están hablando esas personitas que se ponen su banderita de Ucrania. De esto no están hablando. Y pues también están propiciando, pues, que un país que necesitaba esa ayuda humanitaria se las vaya a ver negras en los siguientes meses, en los siguientes tal vez años, por falta de este apoyo humanitario. Ahí se los dejo, lo dejamos por una noticia más, mejor comentada, pero oigan, pues también ustedes investíguenle. Otra rapidita, las encuestas que sacó El Financiero. Felipe Calderón dice, El Financiero dice que Xochitl Gálvez reduce su brecha con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard en el mes de julio. De 11 puntos se reduce a 8 la diferencia. Si sigue así la tendencia, el próximo mes pueden estar en empate técnico. Este cuate ya sabemos que no es muy bueno en matemáticas. Era el que decía que íbamos a ser vacunados para el 2030. Pero bueno, según él, el experto, la tendencia pues va a aumentar, ¿no? A ver, vámonos, les tengo el ejemplo de las elecciones del Estado de México. Es el mismito resultado. Esta Delfina gana con 52, Ale del Moral gana con 44. La diferencia es de 8 puntos. Es básicamente, o sea, a ver, las elecciones del 2024 van a parecer reñidas, pues porque básicamente tienes un 50-50, ¿no? Es decir, tenemos un candidato que va a ser para la izquierda y va a ser un candidato que va a ser para la derecha. Básicamente tienes dos candidatos, el de Movimiento Ciudadano puede querer dar sorpresa, no estaría yo tan seguro. Entonces, en números estadísticos, va a aparecer una brecha, pues, corta. Nosotros en México estábamos acostumbrados a tener como 5 candidatos, ahora básicamente vamos a tener 2, a lo mucho 3. Por eso va a parecer que la brecha no es muy grande, pero la brecha realmente es muy grande. Yo dudo, y vamos a verlo como dice Felipe Calderón el próximo mes, yo dudo que Xochitl se acerque más a los candidatos de Morena. También dudo que los candidatos de Morena crezcan más. Tenemos aquí los clásicos indefinidos que probablemente contestan indefinidos porque quieren ver primero quién se queda y de ahí saber a qué lado se van.
Ya sabemos que Ebrard convence más a las derechas dentro de las izquierdas y probablemente ellos se vayan con Ebrard si es que se queda para candidato. Estos más inclinados a la derecha dentro de las izquierdas, si no se queda Ebrard, probablemente se vayan más con Xochitl. Por eso podemos ver que la brecha es menor cuando estamos eligiendo o cuando estamos enfrentando a una Xochitl y a una Sheinbaum que a una Sheinbaum y a un Ebrard. Y por eso estamos viendo que los indefinidos son mayores con Sheinbaum que con Ebrard. Son indefinidos porque probablemente hay muchos que dicen por ahí, híjole, es que pues yo sí me considero de Morena, pero me gustan más las iniciativas de Ebrard. Y entonces Xochitl, que es una izquierdosa disfrazada de derecha, puede que me esté convenciendo, ¿eh? Por eso se quedan como más indefinidos de este lado del de Sheinbaum. Entonces, según el estadista Calderón, Xochitl se va a acercar más a Ebrard. Yo lo dudo, ¿eh? Yo lo dudo. Guarden este video, vamos a ver la tendencia para agosto. Pero bueno, pues ya sabemos, Calderón y sus super estadísticas que nos iban a terminar vacunando hasta el año 30,000, ¿verdad? Y por último, se pelea Claudio X González con los priistas, porque se le ocurrió tuitear que Morena es la peor versión del PRI, y ya sabemos que este es un problema de política. Están queriendo hacer una alianza PAN-PRI-PRD, pero siguen echándole tierra al PRI diciendo que Morena es lo malo del PRI y recordándonos que el PRI pues, nunca hizo, o bueno, a últimos años, últimos sexenios, no hizo cosas positivas para el país. Entonces, la siguen regando en su estrategia y obviamente pues Alejandro Moreno y todos los priistas se le echaron encima a Claudio X, que realmente no saben hacer política estos cuates. Pero vamos a cerrar con la estampa del día de hoy. Y la imagen del día de hoy la tenemos con Vicente Fox Quesada. Matan a esposo de sobrina de Félix Salgado. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Poniendo aparte que no sabemos a qué se dedicaba el esposo de sobrina de Félix Salgado, por lo que pues, alegrarte de la muerte de alguien pues no me parece algo muy civilizado. Híjole, este cuate fue de los que se quejaron de los libros de texto, ¿eh? Este cuate, el que escribe ojos con H, fue el que se quejó de los libros de texto gratuitos. Sacarán sin acento, sacarán, es el que se quejó de los libros de texto. Y lo peor, fue presidente de México. Y ahora se atreve a criticar la educación que quieren instaurar, escribiendo ojos con H. Esa es la estampa con la que los dejo. Muchas gracias por haberme acompañado. Si llegaron hasta acá, les pido que no solo que se suscriban, no solo que me dejen sus comentarios, sino que lo compartan con las personas a las que les pueda interesar esta alternativa de revisar noticias desde este frente que lo queremos hacer de resistencia, que lo queremos hacer contra fake news, contra noticias manipuladas, no importa si vienen de la derecha o de la izquierda. Yo soy Alex Rodríguez, espero tener pronto de regreso a mi compañía, a mi hermano Iván Rodríguez y tener más voces que me ayuden a complementar todo lo que quiero compartir con ustedes. Esto fue Yo Opino Podcast y nos vemos en la próxima transmisión. Hasta pronto.